¿Cuántos estamos contentos, gozosos hoy? El Señor está en este lugar, amén. La palabra de Dios dice en el libro de Salmos 122, versículo 1: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová, ¿qué cosa? Iremos. Estamos en la casa de Jehová, puerta del cielo, ¿verdad? En este lugar es donde el Señor viene a hacer milagros extraordinarios. Gracias al Señor por eso. Les invito una vez más, vamos a inclinar el rostro para poder abrir la palabra de Dios e iniciar el tema de esta mañana. Oremos. Eterno Padre, tú inspiraste la palabra escrita. Por eso es necesario que cada vez que el ser humano va a abrirla para poder comprenderla correctamente, es necesario que podamos pedir la instrucción del Espíritu Santo. Por eso pedimos no solo sobre este servidor que el Espíritu Santo esté, sino sobre cada uno de los oyentes. Gracias por morar entre nosotros, aunque no lo merecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Juan capítulo 3. Muy bien, ahí está la presentación. Gracias, Suni. Juan capítulo 3, y vamos a leer el versículo 19. Juan capítulo 3, versículo 19. Dice así la palabra de Dios: y esta es la condenación. Es una palabra que no nos gusta, ¿verdad? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres, ¿qué cosa hicieron? Amaron más las tinieblas que la luz. Y ahí dice la razón, ¿verdad? Porque sus obras eran ¿cómo? Eran malas. Juan capítulo 3 es visto por algunos expertos bíblicos como una mini Biblia o como la Biblia resumida. Juan capítulo 3 habla del nuevo nacimiento. Ustedes recuerdan que Nicodemo se entrevistó con Jesús. Y el versículo, el centro de Juan capítulo 3, ese versículo que todos nosotros conocemos, Juan capítulo 3, versículo 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que goza, tenga vida eterna. Ese es el centro de Juan capítulo 3. Juan capítulo 3 tiene los componentes que tienen los libros de la Biblia. Habla de los principios, dice que Jehová no creó, sin embargo el Señor dice: es menester nacer de nuevo. Así que habla también de la obra del Espíritu Santo. Tiene un componente de juicio, que es uno de los componentes principales de la Biblia. Y por supuesto habla de salvación, por lo que es considerado uno de los capítulos más completos de todas las Escrituras. Y allí en Juan capítulo 3 encontramos este versículo que nos está sirviendo hoy de texto bíblico. Y quiero que miremos lo siguiente. Juan capítulo 3, adelante Suni. Juan capítulo 3 tiene 4 partes que son las que vamos a estudiar en esta mañana. Vamos a ser breves, por eso les pido toda su atención para que el Señor pueda bendecirnos por medio de su palabra. Juan capítulo 3 entonces tiene 4 partes. Se divide de esta manera. Dale atrás, Suni. Esta es la condenación, es la primera parte del versículo. La segunda parte es entonces que la luz, ¿qué cosa? Vino al mundo. La tercera parte del versículo: pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y la última parte: porque sus obras eran malas. Estos temas que se dividen por cláusulas son una bendición, porque nosotros podemos desglosar el versículo y entenderlo de forma completa. Así que la primera parte, vamos enseguida, esta es la condenación. Esta primera parte es una introducción a la declaración sobre la naturaleza o la razón del juicio de Dios que Jesús menciona en estos párrafos. Dios nunca hace un juicio sin tener una razón justificable, clara y ¿cómo? De peso. Hay una nueva doctrina que quizá ustedes han escuchado, que se llama el universalismo. El universalismo es una doctrina que se ha propagado por allí, ¿verdad? Y dice, formula que todos los seres humanos, no importa lo que hayan hecho, no importa sus pecados, no importa su pasado, no importa su presente, ni su futuro, todos nos vamos a ¿qué cosa?
a salvar. Eso es lo que plantea el universalismo. Nosotros tenemos a uno de los mayores proponentes del universalismo aquí en Colombia, que se llama Natanael Baloyes. Él tiene allí su canal de YouTube y por allí propaga sus ideas. Y entonces la formulación es: si Dios es un Dios bueno, si Dios es un Dios amoroso, si Dios es un Dios que nos ama profundamente, ¿cómo es posible que Dios nos condene? ¿Cómo es posible que Dios nos haga un juicio? ¿Y cómo es posible que Dios permita que nosotros nos perdamos? Así que muy contrario a lo que la Biblia enseña, ellos dicen: todos nos vamos ¿a qué cosa? A salvar. Entonces, vaya usted, coma, beba, hagamos fiesta, porque aquí no importa quién es limpio, quién es sucio, aquí no importa quién hace bien, quién hace mal, porque todos vamos para el cielo. Pero Jesús enseñó algo distinto, ¿verdad? El Señor dice aquí: esta es la condenación. Así que va a haber un grupo de los seres humanos que se va a salvar. Sin embargo, va a haber otro grupo que va a ser ¿cómo? Condenado. Y el Señor dice aquí, ¿verdad? Dios nunca hace juicio sin tener una razón justificable. Por ejemplo, con Adán y Eva, el Señor les hizo juicio. La condena fue: deben salir del jardín del Edén. Y ahora va a introducirse la muerte. Pero el Señor tenía una razón clara. Y la razón clara que Dios había dejado, el Señor les había puesto a ellos estándares que debían cumplir para permanecer en el jardín del Edén. El Señor le dijo: del árbol del conocimiento, del fruto del bien y del mal, no comeréis. Porque de cierto, el día que ustedes coman de ese árbol, ¿qué cosa? Moriréis. Yo pregunto, ¿había una razón clara para condenar a Adán y Eva? Claro que sí. Allí vemos también el ejemplo del diluvio. El Señor dice que echa un vistazo para la tierra, y cuando el Señor mira la tierra dice que todos los pensamientos del hombre eran de continuo solamente ¿qué cosa? Al mal. Así que el Señor nuevamente condena, envía un diluvio, hay juicio, hay destrucción. ¿Había una razón clara y de peso, sí o no? Claro que sí. Allí vemos también a Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Sodoma y Gomorra, dice que el pecado de Sodoma y Gomorra había subido delante del Señor. El Señor envía 3 mensajeros, dentro de esos el ángel de Jehová, para que traten de buscar qué de bueno hay allí en Sodoma y Gomorra. Abraham le dice: Señor, si hay 50, ¿dejarías tú que Sodoma no sea destruido? Bueno, dale, Abraham, ve a buscar los 50. Y Abraham va a buscar los 50, ¿y cuántos encuentra? Ninguno. Así que le dice a Abraham: Señor, vamos, bájale un poquito. Si encuentro 40, no lo destruyes. Señor, ¿qué le dice? Dale, ve a ver si encuentras 40. Encontró 40, no los encontró. Señor, si hay 20, ¿será que no destruyes a Sodoma y Gomorra? Dale, está bien, ve a buscar los 20. ¿Encontró 20? Bueno, no hay, dice la Biblia, ni siquiera que coste, ni siquiera uno. Así que cuando ahora en Sodoma y Gomorra no se encuentra nadie haciendo el bien, nadie adorando a Dios, entonces viene condenación y juicio otra vez. ¿Había razones de peso para destruir a Sodoma y Gomorra? Claro que sí. Allí vemos la historia de Lot. Ustedes conocen la historia de Lot, ¿verdad? El Señor le dijo: Lot, vas a salir con tu familia y no van a mirar atrás. Pero la esposa de Lot, corriendo, ¿verdad?, se acordó que en la casa dejó el maquillaje, que allá en la casa dejó pertenencias, y se le ocurrió mirar para atrás. ¿Y qué pasó? Se convirtió en una estatua de sal. ¿Había una razón justificable para que Dios castigara a la esposa de Lot? Claro que sí. El Señor nunca castiga sin razón. Ahí está Israel, ¿verdad? El pueblo de Israel. El Señor les dijo, los sacó de Egipto y les dijo: yo los voy a meter a Canaán. Y el Señor empezó a andar con ellos, y en una de las ocasiones allá, cuando le entrega los 10 mandamientos en el monte Sinaí, les dicen: estos son los mandamientos. Si ustedes cumplen mis mandamientos, yo los voy a introducir a ustedes en la tierra de Canaán. ¿Guardó el pueblo de Israel los mandamientos? Para nada, ¿verdad? El primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ahí vemos en Éxodo capítulo 32 que ¿qué hace el pueblo de Dios? Se busca un becerro y dicen: este es Jehová, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Así que el Señor, toda esta generación no entra en Canaán, sino que es destruida 40 años dando vueltas en el desierto. Así que el Señor nunca destruye, nunca emite un juicio sin razón de peso. A nosotros esa palabrita condenación nos causa un poco de temor, un poquito de miedo. Pero ¿saben ustedes por qué nosotros
A nosotros esta palabra condenación nos aturde, porque todo aquel que no está preparado para afrontar el juicio de Dios, ¿podrá estar tranquilo? Claro que no, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados a ver en esta tierra jueces injustos que castigan al inocente y al culpable lo liberan. Ahorita vimos la noticia, ¿verdad? Esta semana que está pasando, salió libre uno de los hombres que había sido autor de muchas masacres, ¿verdad? Lo vimos ahí en las noticias. Y ahora está libre y es gestor de paz. Y nosotros, las víctimas del conflicto, pocas veces recibimos, ¿verdad?, una remuneración económica, social, psicológica por los daños causados hacia las víctimas. Así que como estamos acostumbrados a ver juicios tan desequilibrados, como estamos acostumbrados a ver que la justicia se vende por una moneda, entonces nosotros creemos que el juicio de Dios es así. Pero déjenme decirles, mis queridos, que el juicio de Dios es perfecto. Al Señor no se le escapa una coma, al Señor no se le escapa una tilde. Todo cuanto nosotros hacemos, dice el salmista allá en el Salmo 139, aunque lo hagamos en la oscuridad, resplandece la luz. Y para el Señor es igual la noche que ¿qué cosa? Que el día. Tenemos un juez perfecto. Así que la primera parte del versículo nos presenta, esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Vamos a ver adelante, Suni, por favor. Que la luz vino al mundo. ¿Saben ustedes? El evangelio significa buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia que debe estar dando la iglesia, el pueblo de Dios? Que la luz, ¿qué cosa? Vino al mundo. ¿Saben ustedes que nosotros, yo personalmente, cuando entro a Home Center o entro a Lara o entro a cualquier otro almacén o supermercado, siempre que encuentro algo en promoción que yo sé que mi mamá está buscando, yo apenas entro que veo que el asunto está en promoción, agarro el teléfono y llamo a mi mamá. Mami, mira, la olla a presión que estabas buscando tú, que estaba en 300 y pico, aquí la acabo de encontrar en promoción, está en 150, vete enseguida para Home Center a comprarla. Porque es una buena noticia. Y la buena noticia nosotros queremos compartirla con nuestros seres queridos. Y déjenme decirle que la mejor noticia, hermano Torrio, es que la luz vino al mundo. Cristo Jesús vino al mundo. Por eso el encargo de la iglesia es el encargo más fácil: llevar buenas noticias. Cuando nosotros somos portadores de malas noticias, nosotros decimos: lamento ser el portador de esta noticia, ¿verdad? Y entonces damos la mala noticia. En este caso no lamentamos, en este caso es un privilegio ser portador de buenas noticias. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, allá en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Y cómo me voy a avergonzar del evangelio si es poder de salvación, queridos? Por eso la iglesia adventista, cada vez que toman la Biblia para hablar, debe recordarle a la gente que la luz vino al mundo, que Cristo Jesús vino a buscar a los pecadores y que todos nosotros podemos ser salvos en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora entonces, a esta afirmación de que la luz vino al mundo, Jesús vino entonces a redimirnos. Esta palabra que es latina, tiene sus raíces en el latín, la palabra latina redemptio, que puede hacer alusión al monto de dinero que se destinaba para liberar a un esclavo. Supongamos que yo soy un hombre adinerado, ¿verdad? Y yo voy al mercado de los esclavos, y entonces yo veo 2 o 3 esclavos ahí que yo los quiero hacer libre. Así que yo saco de mi bolsillo y le pregunto allí al que está, al esclavista, ¿verdad?, ¿cuánto valen estos 3 esclavos? Esos esclavos valen 3 millones de pesos. Así que entonces este hombre, el portador de buenas noticias, saca de su bolsillo y le da un monto. Si cada uno vale 1 millón de pesos, entonces ¿cuánto le da? 3 millones de pesos. ¿Saben? Ese monto, esos 3 millones de pesos, eso se le conocía en la cultura latina como el monto de la redención. Redención. ¿Y saben ustedes? La sangre de Cristo Jesús fue el monto de redención para salvar a los pecadores.
Cuando Cristo estaba allá en el Calvario, cada gota de sangre que se derramaba del cuerpo de Jesús, ese era el monto de redención para salvar allí a la querida, para salvarme a mí. El Señor estaba derramando su sangre, hermano Torgio, para salvarte a ti. ¿Por qué razón? Porque el esclavo no tenía la forma de producir el pago de su precio. Eso fue lo que pasó con Jesús. El ser humano peca y ahora, ¿cuál es el precio? La paga del pecado. ¿De qué cosa? La muerte. ¿Tiene el ser humano la capacidad para pagar ese precio? No, ¿verdad? Entonces el Señor viene y dice: mi sangre sí tiene el valor para rescatar al ser humano. La sangre de Cristo tiene el poder para cubrir multitud de pecados. La palabra de Dios dice: sin derramamiento de sangre no hay qué cosa, no hay remisión de pecado. Es decir, si no se paga el precio, no hay salvación. Pero la luz vino al mundo, y cuando todo era sombrío para nosotros, cuando todo era perdición para nosotros, el Señor vio la familia Pombo un día en el reino de los cielos y dijo: yo voy a morir por ellos. Señor vio a Arnold y dijo: yo voy a morir por él. Señor vio a Ofir y dijo: Ofir no tiene la capacidad de pagar el precio de su salvación, de su redención. Yo voy a pagar el precio por ella. Oye, pero mira, la vida es tan tremenda, queridos, que el Redentor Cristo vino al mundo a pagar el precio de redención. Pero mira ahora lo que dice la palabra de Dios. Versículo 3, perdón, parte 3, dale Suni por favor. El Señor viene a pagar el precio de nuestra redención. Dice ahora aquí: pero, ¿saben qué es lo que está diciendo el versículo? Aunque el Señor vino a pagar el precio de nuestra redención, hay un grupito que mira: pero los hombres, ¿qué cosa? Amaron más, ¿qué cosa? Las tinieblas. Wow. Ustedes saben lo que está diciendo el versículo. El versículo está diciendo, permíteme Byron, el versículo está diciendo: el Redentor vino y sacó el monto, le pagó al esclavista y le dijo: este esclavo del pecado ya no te pertenece, ahora le pertenece a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús lo salvó con el poder de su sangre. ¿Y saben qué dijo el esclavo? Yo no quiero la libertad, yo quiero seguir siendo esclavo. Tremendo, familia. Ustedes recuerdan al pueblo de Israel. El Señor los saca de Egipto y le dice: nos vamos para Canaán, vamos a ser libres, vamos a una tierra que fluye leche y miel. Y cuando ellos están allá en el desierto dando vueltas, mira lo que le dicen a Moisés: Moisés, tú nos trajiste al desierto a que nos muriéramos acá de hambre y de sed. Y le dicen: hubiera sido mejor, ¿qué cosa? Quedarnos en Egipto. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Fíjense ustedes, la observación de que las personas prefirieron la oscuridad a las tinieblas. Miren qué interesante esto. Aquí no dice que no amaron la luz, pero dice que amaron ¿qué cosa? Más. Esto llama un superlativo. Amaron más las tinieblas que ¿qué cosa? Que la luz. Mira lo que sucede hoy cuando nosotros, el ateísmo, déjenme decir esto, el ateísmo está desapareciendo. El ateísmo total, decir no creo en Dios, yo no creo en la existencia de Dios, eso ya se está acabando. La moda ahora es ser cristiano. Así yo voy a la iglesia, yo voy los domingos, ¿verdad? Yo asisto, me gusta escuchar, son unas charlas buenas, hablan de superación, hablan de salud mental, hablan de cómo poder superar la depresión. Sí, yo asisto.
¿Amaron la luz este grupo de personas? ¿Amaron la luz? Sí. Pero dice, pero amaron más. ¿Qué cosa? Las tinieblas. El problema del ser humano hoy no es que no ame la luz, sí ama la luz. No es que no crea en Dios, sí creen en Dios. Salga y encuesta el barrio. ¿Usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Usted cree en Dios? Yo creo en Dios. ¿Cuántos están aquí en la iglesia? ¿Cuántos de ellos tienen una vida de adoración? Porque amamos la luz, pero amamos más. ¿Qué cosa? Las tinieblas. El trabajo del Espíritu Santo es cada día convencernos de que necesitamos amar más la luz que las tinieblas. Y yo quiero preguntarle a ustedes, y quiero preguntarle no solo a los amigos que están visitando, sino a todos aquellos que un día nos bautizamos y decimos, yo amo la luz. Aquellos que un día le entregamos la vida a Jesús y dijimos, yo amo la luz. Sí, amamos la luz, pero yo quiero hacerte la pregunta. ¿Amamos más la luz que las tinieblas? La lucha del ser humano, su lucha interior. Yo no sé si ustedes recuerdan, hace algún tiempo vino un folleto de escuela sabática que en una de las lecciones preguntaba ¿quién es el hombre de Romanos 7? ¿Ustedes se acuerdan de pronto de esa lección? ¿Quién es el hombre de Romanos 7? Miren, el hombre de Romanos 7 dice, el bien que quiero hacer, no lo hago. Pero lo malo que no quiero hacer, ¿qué cosa? Eso es lo que termino haciendo. Entonces preguntan, bueno, si el apóstol Pablo era un predicador de la palabra, ¿quién es el hombre de Romanos 7? ¿Es Pablo o está hablando de otra persona? Ahora, si es Pablo, ¿era Pablo antes del bautismo o después del bautismo? ¿Era Pablo antes de convertido o después de convertido? Y saben ustedes, Pablo hace una alusión poderosa. Él dice que él detrás tiene un cuerpo de muerte. Y él dice, bendito Jesucristo, que me liberó del cuerpo de muerte. ¿Saben? El cuerpo de muerte, él está haciendo alusión. La justicia romana funcionaba de esta manera. Cuando usted asesinaba a una persona en el Imperio Romano, te mataba a alguien en el Imperio Romano, el castigo no era la cárcel. El castigo tampoco era la muerte inmediata. El castigo era que tomaban el cuerpo muerto y se lo amarraban a usted acá atrás. Estaba prohibido que usted le dieran agua, estaba prohibido que usted le dieran comida y lo mandaban al desierto. Ese cuerpo que llevaba ahí atrás empezaba a descomponerse. Y la descomposición del cuerpo que llevaba detrás empezaba a tener un efecto de descomposición sobre el cuerpo del vivo que lo está cargando. Eso es lo que dice Pablo cuando dice, maldito ese cuerpo de muerte que yo llevo ahí atrás. Y dice, pero Jesucristo me liberó del cuerpo de muerte. Aquí hay una lucha. Y la lucha es, amamos la luz y amamos la luz, pero amamos más la luz que a las tinieblas. Y yo quiero darles 5 síntomas, solo 5 síntomas de aquellos que aman más las tinieblas que la luz. Oigan los 5 síntomas. El primer síntoma del que ama más las tinieblas que la luz: dice que cree en Dios, pero sus frutos no lo demuestran. Primer síntoma del que dice, yo amo la luz, pero ama más las tinieblas. Él dice, yo creo en Dios, pero en la casa es un demonio con la esposa y con los hijos. Yo soy cristiano, pero cuántas veces se le mete el espíritu del enemigo e insulta al que se le cruza por al lado. Profesa una cosa
pero hace otra totalmente, ¿qué cosa? Diferente. Es incoherente entre lo que dice y lo que hace. Es el primer síntoma del que ama más las tinieblas que la luz. Segundo síntoma del que ama más las tinieblas que la luz, es un cristiano tibio. ¿Cómo es? La mezcla entre caliente y frío es... Entonces, sí, yo soy cristiano, pero yo aquí, tranquilo, ¿verdad? El miércoles hay culto, pero ay no, ahora vino la selección Colombia y ya va para finales. Entonces, un cristianismo tibio. Hay un nuevo término que se ha acuñado ahora, en los términos que solo nosotros los adventistas conocemos. Nosotros los adventistas decimos la pluma inspirada, hablando de Elena White. Eso no lo conoce a nadie, sino nada más nosotros. Ahora hay un nuevo término que ha aparecido para calificar a aquellos cristianos, aquellos adventistas que llegan a la misa del sábado. Es decir, llegan a las 11 de la mañana a la iglesia, o a las 11:15 a la iglesia, a escuchar la misa. Se llaman católicos del séptimo día. Esos son esos tibios, ¿verdad? Esa es una vida de cristianismo sabrosa. Aquí vamos, ¿verdad? Chévere. Ay, ¿para qué nos vamos a complicar tanto? No, esa gente allá en Montesión son extremistas, ¿no? A la cosita, cogerla suave. Tibieza. El segundo síntoma del que ama más las tinieblas que la luz. Tercer síntoma. En público muestra una cara, pero en privado tiene otra diferente. Y esto se llama el complejo de las máscaras. Hay gente que cuando está en la iglesia tiene una máscara bonita, se la pone, ¿verdad? Hermana, Dios le bendiga, feliz sábado. Cuando salen de la iglesia se quitan esa máscara y se ponen otra diferente. Entonces ya allá con el vecino decimos malas palabras, hablamos cosas que no debemos. Cuando nos reunimos con los amigos somos diferentes. Cuando entramos a la casa nos quitamos esa máscara y nos ponemos otra. Hay gente que tiene una versatilidad para quitarse una máscara y ponerse otra y ser 15, 16, hasta 20 personas. En el trabajo uno, en la casa otro, en la iglesia otro, con los vecinos otro, con las amistades otro. Una cantidad de máscaras. Ese es otro síntoma de que amamos más las tinieblas que la luz. Cuarto síntoma de que amamos más las tinieblas que la luz. Nos tropezamos varias veces con la misma piedra. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un problema, si cuando yo me bauticé, yo tenía un problema con la pornografía, un ejemplo, yo me tropezaba con ese problema. Pero se supone que la palabra de Dios dice que la senda del justo es como la luz de ¿qué cosa? De la aurora. Lo que quiere decir que gradualmente la experiencia del cristiano debería ser de victoria en victoria. El apóstol Pablo dice de gloria en gloria. Pero nosotros nos tropezamos todos los días con la misma piedra. O sea, mi querido, si usted era esclavo de su carácter hace 20 años y todavía sigue con el mismo problema, usted ama más la oscuridad que la luz. Porque tiene que verse un avance en la vida del cristiano. Donde Jesús pasa, tiene que pasar algo. Si usted le gritaba a su esposo, a su esposa, le gritaba hace 20 años y todavía le sigue gritando y a veces hasta le sube el volumen más, usted ama más las tinieblas que la luz. Tiene que asegurarse, mi querido, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo, porque no somos nosotros. Tropiécese 1 y 2 veces con la misma piedra, pero no siga tropezándose en la misma. Porque si nosotros nos seguimos tropezando con la misma piedra, yo pregunto,
ahí está viendo victoria. Estamos estancados, ¿sí o no? Estamos en el mismo lugar, no estamos avanzando. Y el deseo de Dios es que sus hijos todos los días avancen un paso más hacia la Canaán celestial. Y el quinto y último síntoma de aquellos que aman más las tinieblas que la luz es que prefieren, antes de la palabra de Dios, prefieren Netflix. Antes de cantar un himno del himnario, prefieren escucharse por allá escondiditos una balada. Es otro síntoma de que amamos más las tinieblas que la luz. Por eso el versículo termina diciendo y reforzando lo que yo acabo de decir. Mira por qué no quieren venir a la luz. Dice el versículo, porfa, Suni, atrás. Ok, muy bien. Oye, está bien. Sí, no me acuerdo de eso. Decíamos que este grupo amó más las tinieblas que la luz. La pregunta, mis queridos, es: ¿qué pasa si nosotros amamos más las tinieblas que la luz? ¿Qué pasa? ¿No será que podemos jugar ahí los dos bandos? Hay unos que tienen un pie aquí y otro acá, ¿verdad? Uno en el mundo y otro acá. Entonces, si jugamos los dos bandos, ¿qué de malo puede tener eso? Mira, ahora sí, Suni, por favor. Judas amó a Jesús, ¿sí o no? Claro que amó a Jesús, pero amó más las riquezas. Recuerden que estamos estudiando la tercera parte, amar más las tinieblas que la luz. Judas amó a Jesús, amó la luz, pero amaba más las tinieblas. ¿Cuál fue el fin de Judas? ¿Cómo terminó Judas? Suicidado. Un personaje más. El joven rico que se entrevistó con Jesús llegó y le preguntó: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dijo: fácil, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, ven y sígueme. Este joven, el joven rico, amaba a Jesús, pero amaba más sus posesiones. El joven rico terminó perdiendo el reino de los cielos por el amor a sus posesiones. Un tercer personaje, allí vemos a Sansón. Sansón amaba al Señor, amaba los privilegios que le había dado el Señor le dio fuerza, el Señor le dio belleza, el Señor le dio musculatura. Él amaba al Señor, pero amaba más los placeres. ¿Cuál fue el fin de Sansón? Con los ojos afuera, y dice que los filisteos lo llamaron a traer y lo utilizaban como un juguete. Entonces la última parte del versículo termina diciendo, claro, aquellos que no quieren venir a la luz es por una sola razón: porque sus obras eran ¿cómo? Eran malas. Claro, en la oscuridad yo puedo esconder mis defectos, pero si yo salgo a la luz, ¿qué va a pasar? Pues voy a quedar al descubierto. En la oscuridad yo puedo hacer algo y nadie me ve, pero si yo salgo a la luz, todo el mundo se va a dar cuenta de quién soy yo en realidad. Por eso, mis queridos, quien prefiere la oscuridad nunca va a experimentar un cambio de vida. Si usted sigue prefiriendo ese defecto, esa tentación y cayendo allí mismo, usted nunca va a experimentar un cambio de vida. Albert Einstein lo decía en estas palabras: no esperes que en tu vida pase algo diferente si siempre hace ¿qué cosa? Lo mismo. Claro. Si tú te la pasas dándole ahí en el mismo pedazo, eso se convierte en un círculo vicioso y te vas a quedar atascado. Pero saben ustedes, mis queridos, el Señor Jesús, la luz, está esta mañana en este lugar. Amén. Y nos está invitando a que seamos victoriosos en el nombre de Jesús. Ya basta de tener dos fases, dos disfraces, y jugar de un lado con la oscuridad y del otro lado con la luz. Por eso la invitación del Señor Jesús siempre ha sido esta. Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Palabra de Dios. Familia querida, yo no sé cómo están viviendo ustedes.
Desconozco su estilo de vida, su ritmo de vida. Pero una cosa es cierta. Solamente hay salvación para aquellos que andan en la luz de Cristo Jesús. Yo quiero preguntar, familia querida, ¿hay alguien aquí esta mañana que quiere decir: Señor, yo quiero marchar en tu luz? Padre Celestial, yo quiero seguir tu invitación, la invitación que tú me haces. El que anda conmigo, el que me sigue, no puede andar en tinieblas. Yo quiero andar en la luz. ¿Saben ustedes? Cuando nosotros, los cristianos, los profesos adventistas, empecemos a marchar en la luz, será inevitable que la gente que nos rodea, la gente que está allí cerca de nosotros, diga: verdaderamente este es un hijo de Dios. ¿Hay alguien aquí que quiere caminar en la luz de Cristo Jesús esta mañana? Que poniéndose de pie diga: Señor, yo quiero caminar en la luz. Padre Celestial, yo quiero caminar contigo. Yo quiero, Señor, marchar al reino de los cielos, pero no en tinieblas. Yo quiero caminar en la luz de Cristo Jesús. Y saben, esa obra de ayudarnos a caminar en la luz solamente la puede realizar el Espíritu Santo. Por eso yo quiero que cantemos nuevamente este himno que me evoca, me hace pensar en que la santidad del Señor debe ser emulada y imitada por cada uno de nosotros. Santo, 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 Dios omnipotente. Vamos a cantar este himno número 70. Santo, santo, santo.